Muy buen día con todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de vértebras cervicales y las famosas vértebras atípicas y cómo es su composición y por qué se caracterizan. Comenzamos con vértebras cervicales. Estas pues tienen básicamente la estructura, no todas, la mayoría, de una vértebra tipo. ¿Por qué digo la mayoría? Porque la C1, la C2, la C6 y la C7 son aquellas vértebras atípicas. Entonces acá vamos a tratar básicamente la estructura de cómo es una vértebra desde la C3 y la C4 y la C5, las cuales son vértebras tipo. Bueno, comenzamos hablando de cosas específicas y particulares de cómo distinguir una vértebra cervical. Tenemos en primer lugar el cuerpo. Este cuerpo va a consistir en tener un apófisis o también llamado proceso, que es otro nombre en el cual se puede llamar al apófisis, unciforme o semilunares, las cuales los podemos observar en esta imagen en la izquierda. Como pueden observar, acá tenemos una vértebra cervical C4, una vértebra tipo. ¿Cuáles son estas apófisis unciforme o semilunares? Son estas de acá. Como les había mencionado en el video pasado, las apófisis son aquellas espinitas que sobresalen en ciertas estructuras. Como pueden ver en esta imagen, estas apófisis sobresalen hacia la parte superior, hacia arriba. Y esto solo lo pueden encontrar en estas vértebras cervicales. Estas apófisis no lo vamos a encontrar en vértebras torácicas ni en vértebras lumbares, solo en vértebras cervicales. Por eso es un punto clave para también distinguir si nos encontramos frente a una vértebra cervical. Otro punto a mencionar es sobre el arco vertebral, el cual pues posee apófisis transversa, que esto lo poseen pues todas las vértebras, ¿no? Algo que también habíamos tratado en el video anterior. Acá tenemos que la apófisis transversa presenta su agujero transverso. ¿Cuál es? Es este de acá. Muy diferente al agujero vertebral, que es lo que encontramos acá. Ojo con eso. Este agujero transverso va a presentar, por ahí pasa su recorrido, la estructura más importante de estas tres, de este van, la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral. Pero la más importante de ellas viene a ser la arteria vertebral. ¿Y cómo es este recorrido que va a pasar por acá? Entra, viene por acá, ¿no? Como es así, acá tenemos una imagen la cual nos va a ayudar para poder entender esto. Acá, como podrán observar, podemos visualizar a la arteria vertebral. Acá tenemos C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Un dato curioso es que la arteria vertebral comienza su ascenso desde la vértebra C6, como podrán observar, no desde la C7. En la C7 no va a pasar la arteria vertebral, solo la vena. También vamos a tocar ese punto más adelante. Entonces, desde la C6 va a comenzar su ascenso por todo el agujero transverso. Luego hace un doblez por el arco posterior del atlas y asciende. Ese es todo el recorrido de la arteria vertebral que pasa justamente por el agujero transverso. Acá también en la parte inferior observamos otra imagen y cómo es que va ascendiendo. Acá tenemos una vista posterior. Acá observamos la protuberancia occipital externa. Observamos que sube, va posteriormente y luego va ascendiendo, en lo que ya conocemos que se forma más adelante el polígono de Willis, un punto que también vamos a tocar en otro capítulo, cómo es que es la vascularización del sistema cerebral. Entonces, por ahí también va a pasar acompañando lo que es la vena vertebral y el nervio vertebral. Este agujero transverso también va a terminar en dos tubérculos, uno anterior y otro posterior. El tubérculo anterior viene a ser el que observamos acá, tubérculo anterior, y el posterior es el de acá. Como pueden observar, están separados como por una incisura que pues los delimita, ¿no? Tanto anterior como posterior. Además tenemos las apófisis articulares, que ya les había explicado,
2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores y 2 inferiores. Apófisis espinosa, que es la parte de acá, que les había mencionado que termina en 2 tubérculos, es decir, bífida. Este y esta que están separadas también por una incisura. Esto es típico de lo que son vértebras cervicales. Ojo. Claro que hay excepciones, por ejemplo, en la que es la C7, su apófisis espinosa no va a tener esta forma de bífida, menos aún el atlas, que no va a tener apófisis espinosa. Ya lo vamos a explicar más adelante también. Tenemos también las láminas, la cual les había también explicado en el video pasado de una vértebra tipo que tiene una forma cuadrilátera. Observamos las láminas y los famosos pedículos, que son estas uniones que pues nos van a permitir unir tanto el cuerpo como lo que viene a ser el arco vertebral propiamente dicho. Y pues el agujero o foramen vertebral, que va a tener esta forma típica de un triángulo. Acá tenemos un vértice, un vértice, un vértice y en forma de un triángulo. Entonces estos son puntos claves para identificar lo que viene a ser una vértebra cervical. El agujero foramen vertebral forma de triángulo, también apófisis uniformes semilunares, que son clásicas, y pues apófisis espinosa, que es bífida. Puntos claves. Continuamos con lo que son las vértebras atípicas. Para ello nos vamos a ayudar de imágenes sacadas del Néter, como podrán observar. Bueno, comenzamos con el atlas. El atlas viene a ser esa vértebra cervical C1, la primera, la cual se va a articular con nuestro hueso occipital. Datos claves para identificar cómo es una estructura del atlas. Este atlas no va a poseer ni cuerpo ni apófisis espinosa. Como podrán observar acá, este atlas no posee ese cuerpo voluminoso en forma de cilindro como nosotros habíamos observado, por ejemplo, en una vértebra C4, una vértebra C3, C5. Esta no va a poseer un cuerpo propio. Ni apófisis espinosa, no tiene ninguna prolongación en la parte posterior. Entonces son puntos claves. No posee cuerpo propio y no posee apófisis espinosa. Además, su arco vertebral va a tener 2 masas laterales. Como podrán observar acá, 2 masas laterales. Acá observamos en la parte de arriba una visión superior del atlas y acá abajo una visión inferior del atlas. Entonces, continuando, tenemos que estas masas laterales van a tener tanto una cara superior como una cara inferior. Acá observamos toda la cara superior en la parte de arriba y la cara inferior acá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? La cara superior de las masas laterales va a tener una carilla articular superior para el cóndilo del occipital, que justamente son estas carillas que nosotros observamos acá. Y esto, cuando nosotros lo vamos a identificar en el laboratorio, estas carillas son mucho más grandes que las de, por ejemplo, las de acá abajo, que son en la parte inferior. Entonces también son puntos claves. Justamente estas carillas de acá son más grandes porque se van a articular con el hueso occipital de la parte de arriba. En cambio, estas inferiores simplemente se van a articular con la carilla articular superior del axis. ¿Cuál es el axis? La C2, la que está inferior al atlas. Entonces, esta simplemente va a servir para articular una vértebra subyacente. En cambio, la de arriba con un hueso mucho más grande e importante. Por eso es que es mucho más grande su volumen. Entonces, espero que haya quedado claro ese punto. Ahora, continuando, tenemos que esta cara lateral pues posee también apófisis transversa con su agujero transverso, que ya habíamos dicho que por ahí pasa la arteria vertebral. En su cara medial vamos a observar, su cara medial viene a ser toda esta parte de acá, su cara medial. En esta cara medial
nosotros vamos a observar lo que es el ligamento transverso del atlas. ¿Cómo así? Para esto vamos a detallar mejor lo que encontramos en una cara anterior del atlas y en una cara posterior del atlas. En una cara anterior del atlas vamos a encontrar lo que es la fosita del diente y el tubérculo anterior. ¿Cómo así? Miren, como observamos en esta imagen de acá arriba, nosotros podemos ver esta parte anterior. Este es anterior y este es posterior. Esta parte anterior presenta como una prominencia, ¿no? Este viene a ser su tubérculo anterior. Y en la parte de acá, en la cara posterior del arco anterior del atlas, por si me dejo entender, este es el arco anterior y esta es la parte posterior del arco anterior, para que me deje entender. Entonces, como observan, acá hay como una fosita. Esta fosita de acá. ¿Y para qué sirve eso? Para articularse con el diente del axis. Por eso dice acá, fosita del diente. Y como se articula con el axis, se llama articulación atlantoaxoidea. Justamente porque se articula con el axis. Esa es una articulación de tipo trocoide. También en otro capítulo vamos a especificar más sobre los tipos de articulaciones más importantes en nuestro cuerpo. Y bueno, justamente para esta articulación atlantoaxoidea, acá también tenemos una imagen del néter que nos va a ayudar para identificar esto. Acá observamos, por ejemplo, en la imagen de acá, cómo es que este arco anterior del atlas, acá es anterior, se articula con el diente del axis. Acá forma una articulación, un movimiento. Esta es la articulación atlantoaxoidea. ¿Y cómo es que el axis va a fijarse acá a través de un ligamento? El ligamento va a atravesar de esta forma, justamente se llama transverso porque va a estar de forma transversa, horizontal, en la cara medial del atlas. Por eso acá tenemos cara medial, ligamento transverso del atlas, que va a ir de esta manera. Acá también tenemos una imagen que nos va a ayudar para poder identificar mejor esto. Acá, en la parte de acá. Observamos justamente este ligamento de forma transversa. Este viene a ser el ligamento transverso del atlas. Y como observan, se adhiere a la cara medial del atlas y permite justamente un mejor ajuste de este diente del axis. Entonces, espero que esa parte haya quedado súper clara. Ahora sí, continuando con las otras vértebras atípicas, tenemos el axis, la C6 y la C7. Antes de continuar, un punto que me olvidaba era el arco posterior, ¿no? Que simplemente es como un arco anterior, tiene la misma forma, pero pues acá ya no sirve para ninguna articulación, ¿no? Acá lo importante del atlas viene a ser su arco anterior, porque justamente permite esta articulación muy importante con el axis. ¿No? Su arco posterior simplemente posee un tubérculo posterior, que es el de acá. Tubérculo posterior. Y así como el arco anterior también poseía un tubérculo anterior, que era este de acá. Entonces, esos son puntos claves del atlas. Ahora sí, continuando con lo que es específicamente el axis, esta viene a ser la C2. Este axis, a diferencia del atlas, este sí posee cuerpo. El atlas no poseía cuerpo, como observaban. Según Latarjet, también se dice que tanto el arco anterior del atlas, esta parte de acá, tanto el arco anterior del atlas como el diente del axis forman lo que es el cuerpo del atlas. Ese es un dato que menciona el Latarjet. Entonces también hay que tomar en cuenta ese punto, que tanto el arco anterior del atlas como el diente del axis conforman el cuerpo del atlas. Pero propiamente en sí el atlas no posee un cuerpo.
En cambio, el axis sí. ¿Y cuál viene a ser el cuerpo del axis? Su diente. Su diente, justamente este diente que puse acá, viene a conformar su cuerpo. Entonces tenemos acá diente, o también llamada apófisis odontoides. ¿Qué es lo importante que posee este diente? Posee una carilla articular anterior. ¿Cuál viene a ser su carilla articular anterior? Esta de acá, que como les había mencionado se articula con el arco anterior del atlas de esta manera, ¿no? Acá tenemos el arco anterior del atlas y se articula de esta manera. Y lo ajusta por detrás el ligamento transverso del atlas, como de esta manera. Espero que me esté dejando entender, haciéndole como un ajuste a este diente para su sostén. Además, tenemos que posee una carilla articular posterior. Carilla articular posterior, la cual va a servir para el ligamento transverso del atlas, ¿no? Que viene a ser esta de acá. Ven, para todo hay una explicación. Esta carilla articular posterior va a servir justamente para que el ligamento pase de esta manera. Entonces, eso es muy importante reconocer. La carilla articular anterior con el arco anterior del atlas y la carilla articular posterior para el ligamento. Además, el vértice de este diente, que viene a ser la parte de acá, el vértice, va a servir para la adherencia de otro ligamento, el ligamento del vértice del diente, que lo podemos observar acá. También he conseguido una imagen para poder observar esto. Lo observamos acá. Este ligamento que ustedes ven acá, que justo se adhiere en el vértice del diente, es el ligamento del vértice del diente, como su mismo nombre lo dice. Así de sencillo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la explicación de las vértebras C6 y C7. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué tanto revuelo con esto? Entonces tenemos acá la C6. Esa C6, pues lo importante es que se le conoce como que tiene este tubérculo carotídeo o de Chassainat. Acá tenemos una imagen no de la C6, sino de una vértebra C4. Cabe aclarar eso. No conseguí una imagen de la C6, pero con esta podemos ayudarnos fácilmente para explicar esto. Habíamos mencionado anteriormente que la apófisis transversa, que viene a ser la de acá, posee tanto un tubérculo anterior como un tubérculo posterior. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Pero ¿cuál es la peculiaridad de esta C6? Que su tubérculo anterior es más grueso que las demás vértebras. Más grueso. O sea, esta parte de acá es mucho más gruesa que las demás vértebras. Eso lo podemos observar mejor cuando palpamos una vértebra presencialmente. Entonces, justamente por eso es que se denomina tubérculo carotídeo, justamente por la prominencia, o de Chassainat justamente por su descubridor. Así de sencillo. Entonces, si nos preguntan cuál vértebra posee el tubérculo carotídeo o de Chassainat, es la C6. Y también si nos preguntan por qué, es justamente porque su tubérculo anterior de la apófisis transversa es más grueso que las demás vértebras. Así de sencillo. Luego, para culminar, tenemos la otra vértebra típica, que viene a ser la vértebra C7. ¿Cuál es la peculiaridad de esta vértebra? Su apófisis es espinosa, la cual es más larga y sobresaliente que las demás vértebras. Justamente por eso se le denomina vértebra prominente. Acá tenemos a la vértebra C7. Podemos observar que su apófisis espinosa es unituberosa. Como se acuerdan que les había dicho que la apófisis espinosa de una vértebra cervical se caracteriza por ser bífida, es decir, abarca así y así, ¿no? Termina en dos tubérculos. Pero la vértebra C7 tiene más como una apariencia de ser una vértebra torácica. Por eso es que es acá unituberosa. Tiene la semejanza de tener una apófisis parecida a una vértebra torácica. Pero lo diferenciamos también por su agujero vertebral, que tiene como la forma más triangular, a diferencia de una torácica que es mucho más redonda. Esas características también las vamos a mencionar en otro video cuando ya profundicemos sobre torácicas, lumbares y también sobre las deflexiones y curvaturas que existen en nuestra columna vertebral. Otro dato importante a mencionar acá es que por su agujero vertebral
no va a pasar la arteria vertebral, solo va a pasar la vena vertebral. Este agujero transverso, otros autores lo conocen como agujero vertebral muchas veces. Dicen que posee un agujero vertebral propiamente dicho que es este y otro que es este. Por eso lo he colocado así, para que también tengan en cuenta eso, por si lo leen en algún libro. Entonces, pero este propiamente viene a ser el agujero transverso, donde por ahí, en este caso, pasaba la arteria vertebral, pero la arteria vertebral solo va a pasar desde la C6, no desde la C7. Desde la C7 solo va a pasar la vena vertebral, o en algunos casos también le denominan como emisario. Finalmente tenemos esta imagen que nos va a servir de ayuda para identificar la apófisis espinosa de una C7 y por qué se denomina vértebra prominente. Acá tenemos al axis, que es la cervical número 2, que lo identificamos justamente por su diente, por su apófisis odontoides. La C3, la C4, la C5, la C6, la C7 y la torácica 1. Como podrán observar, todas las apófisis espinosas hasta la C6 llegan hasta este punto. En cambio, la C7 llega hasta acá, dando la apariencia de ser una vértebra torácica, pero ya vemos que no es así, ¿no? Y justamente lo podemos identificar como uno de sus puntos por su agujero vertebral de la C7, que al ser una vértebra cervical tiene su agujero vertebral de una forma triangular. En cambio, una torácica es más una forma circular. Espero que haya sido de su agrado y su comprensión. Nos vemos hasta un próximo video.